Cuando alguien me dice, es que hubo fraude, le dije, de verdad, yo soy la presidenta del Instituto Electoral, a mí no se me ocurre cómo eso podría ser posible, porque hay muchos candados. Un episodio más cara a cara con personalidades que dan de qué hablar en la República Mexicana. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la presidenta de un instituto importantísimo, Patricia Avendaño, quien es la titular del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Presidenta, ¿cómo está? Pues un gusto saludarte, Juan Manuel, un saludo de Año Nuevo para ti, todo tu equipo y por supuesto a todos quienes nos ven y nos escuchan. A ver, luego piensa el ciudadano que los consejeros en los institutos electorales únicamente trabajan en el año electoral, ¿es así? Eso no es así, por lo menos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Nosotros tenemos muchas facultades adicionales, no solo hacemos elecciones, hacemos muchas actividades respecto a la educación cívica. Mira, un ejemplo, en 2017 se aprobó una constitución en la Ciudad de México, un documento que no existía otro tipo de normatividad. El instituto, el ente de gobierno responsable de difundir cuáles son las atribuciones, las obligaciones de la ciudadanía, estos nuevos órganos de gobierno que existen, como son los alcaldes que antes se llamaban delegados, esta nueva figura que existe, que son las personas que se integran a este órgano colegiado, que son las personas concejalas que tienen facultades específicas. Todo eso, la institución encargada de darlo a conocer es este instituto, aparte de muchos otros instrumentos que llevamos a cabo, como este dinero del presupuesto participativo que se inyecta directamente en cada colonia a partir de una consulta que llevamos a cabo para que la ciudadanía decida si quiere rehabilitar un parque, hacer una biblioteca, pintar las casas, dar clases de danza, de música, en fin, todas esas actividades son las que nosotros llevamos a cabo y pues nos estamos estrenando con otra situación que todo el mundo trae en el radar, que es la elección de las personas integrantes del Poder Judicial. A ver, ¿cuál va a ser el rol de un instituto electoral local en esta elección judicial? Porque mucho hemos escuchado al Instituto Nacional Electoral hablar al respecto, pero ¿tiene algún rol el Instituto Electoral de la Ciudad de México en esta próxima elección del 1 de junio? Fíjate qué importante pregunta haces, Juan Manuel, que todos daríamos por sentado que se sabe perfectamente o la ciudadanía conoce perfectamente cómo se divide esto. A nivel de todo el país existen las personas juzgadoras, ¿no?, del Poder Judicial Federal que atiende a toda la temática de carácter nacional. Pero a nivel de cada entidad federativa hay una integración de Poder Judicial. Bueno, esa elección, las diversas estados han estado modificando sus leyes. En la Ciudad de México se modificaron las leyes en diciembre y nosotros como Instituto de la Ciudad de México vamos a tener que llevar a cabo la elección de las personas que atienden lo relativo al Poder Judicial de la Ciudad de México. Hay materias federales que atienden los jueces federales, materias locales que corresponden a las personas juzgadores en la Ciudad de México. Entonces, el Instituto Electoral de la Ciudad de México va a llevar a cabo este año 2025 la elección de estas personas magistradas, quienes integran un tribunal de disciplina judicial, quienes integran el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y todas las personas juzgadoras. En este caso no se van a elegir todas, se va a elegir una parte y sobre eso nosotros estaremos trabajando este año. Entonces digamos que va a ser muy similar el modelo a cómo funciona en una elección federal cuando también se está renovando diputaciones locales o alcaldías. Muy similar y bien atinadamente lo dices, este año 2024 que concluyó, recordemos, eligieron presidentes, diputados federales y los senadores. Y a nivel de la Ciudad de México elegimos a la persona que encabeza la jefatura de gobierno, alcaldes, concejales y diputaciones locales. Muy similar, ámbito federal, ámbito local y el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo la elección de esas personas a nivel federal y nosotros, Instituto de la Ciudad de México Electoral, llevaremos a cabo esa elección de la Ciudad de México. Oiga, presidenta, lo dice muy sencillo, pero es muy complejo todo lo que acaba de comentar, ¿no? Es muy complejo aunado a que traemos esta responsabilidad que se llama presupuesto participativo. Esta actividad cada año se lleva a cabo, no debe de coincidir, así lo marca la ley, no debe de coincidir con una elección. Sin embargo, por todo lo novedoso, lo inédito de la elección del Poder Judicial, se hicieron las modificaciones a nivel de la normativa de manera tal que la elección, la consulta que llevamos a cabo relativa a presupuesto participativo, se recorrió para llevarla a cabo en agosto, la votación,
y poder atender nosotros lo relativo a la elección de las personas juzgadoras durante el primer semestre de 2025. No es fácil, es una elección inédita, como ya todo el mundo lo ha mencionado, inédita no solo en México, sino prácticamente a nivel del mundo. Solamente tengo noticias de que en Bolivia se ha llevado a cabo una elección similar. A ver, vamos a platicar de la titular del Instituto Electoral de la Ciudad de México para que llegue una persona preparada a la presidencia del Instituto Electoral. Me imagino que tuvo varias chambas antes, ¿no? Sí, fíjate que no fue algo que yo planeara, de pronto a veces la vida te va llevando, tú sabes como que te gusta algo, y yo llegué al instituto cuando se crea, por cierto, ayer cumplimos 26 años de existencia, se crea un 15 de enero de 1999 y yo me entero de que se crea el instituto, abren una convocatoria y concurso. Y entonces concurso y quedo en un cuerpo de profesionales que se llama Servicio Profesional Electoral. Y entonces yo me desempeñé a lo largo de más de 20 años en diversos ámbitos territoriales, pero en materia electoral. Antes tuve otros trabajos. Yo soy politóloga mezclada con administración pública y me dediqué a otras temáticas, pero llegando al instituto estuve en diversos ámbitos electorales, es decir, estuve en la alcaldía Cuauhtémoc, estuve en Tláhuac, estuve en Tlalpan, estuve en Ixtapalapa, llevando a cabo elecciones. Cuando yo llego como presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, yo ya traía 20 años de experiencia en materia electoral. ¿Ser consejero es difícil? Digamos que tiene una complejidad distinta en el sentido de que, desde mi punto de vista, lo idóneo es que conozcas la operación de cómo se llevan a cabo los procesos electorales. Es decir, es como si alguien me dijera, ¿tú quieres llegar a ser la directora de Pemex? Pues no, francamente no, porque yo no sé nada de extracción ni de hidrocarburos y mucho menos de comercialización. De materia electoral sí sé, y por supuesto esa fue mi aspiración cuando concursé, porque es a través de un concurso, también un proceso de selección aproximadamente de unos 6 meses, con exámenes, entrevistas, evaluaciones de diversa índole, y bueno, pues esta es la materia a la que yo ahora me dedico. Y Presidenta, ¿hace deporte o cómo maneja el estrés? Porque no únicamente tiene que lidiar con los consejeros que se encuentran dentro del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sino con los representantes de los partidos políticos, los mismos presidentes de los partidos políticos, presionando siempre al Instituto Electoral. ¿Cómo maneja ese estrés? Sí, y adicional eso, la ciudadanía, porque la ciudadanía pide recursos, pide resultados, las autoridades también piden resultados, en fin, son muchos actores que yo, más que verlos de otra manera, los veo como nuestros aliados estratégicos, son quienes coinciden con nosotros en el cumplimiento de estas facultades. Pues mira, cuando no hay proceso electoral procuro hacer descansar y en otro momento, antes de la pandemia, nadaba todos los días. Ahora no he podido retomarlo porque hemos traído una dinámica muy intensa. A las pocas horas que tenemos de descanso, o duermo o me pongo a estudiar lo que tengo que estudiar. Sí creo que es importante la manera de sacar el estrés, definitivamente creo que lo mejor es hacer ejercicio. Extraño mis clases de natación y me hice mi buen propósito de inicio de año de retomarlas. ¿También se puede ser madre de familia siendo presidente del Instituto Electoral? Híjole, ese siempre es todo un tema. Soy madre de familia, ahora ya mis hijos son un poco mayores, pero en algunos momentos creo que es muy complejo porque pues necesariamente tienes que estar presente, atento, los chicos, la escuela, los festivales, las tareas, en fin, la enfermedad, ¿no? Cuando se llegan a caer enfermos, pues es complicado, pero algo hemos desarrollado, yo creo, las mujeres que vamos en varias pistas, ¿no? Así como patinando por aquí, por acá. Eres funcionario, eres madre de familia y bueno, llevas otras actividades. Creo que en general no solo las mujeres, también me parece que los caballeros, los hombres, van desarrollando esas pistas. En algunos casos se recarga más en las mujeres. Me regreso al tema del presupuesto participativo. Enchula tu colonia. Vámonos por partes. ¿Qué es el presupuesto participativo para quienes no lo conocen? Claro, el presupuesto participativo es un programa que ya tiene más de una década implementándose en la Ciudad de México. Es un ejercicio en donde, digamos, de alguna manera se invita a la ciudadanía a que se involucre en las decisiones de gobierno. ¿Cómo se involucra? Bueno, el gobierno destina por ley un monto de dinero para cada colonia, para cada unidad habitacional, para cada pueblo, para cada barrio, que
¿Qué dinero va a destinar ahí? En algún momento fue todos parejos, si tengo 10 colonias, lo divido entre 10, no, ahora lo que se hace es, dependiendo de la cantidad de personas, de si es pueblo originario, del índice de marginalidad, en fin, de varios factores. Entonces, este dinero se destina anualmente a cada colonia y la manera en que la ciudadanía participa, no solo ciudadanos, habitantes, y me refiero a ciudadanos mayores de 18 años, ahora está abierto a que personas que aún no son mayores de edad, pero que habiten en ese lugar, puedan proponer alguna mejora en su colonia, que pavimenten una calle, que pongan luminarias, que creen un jardín, que hagan una cancha, que reforesten algún área, que den clases de aeróbics, que se haga una biblioteca. Bueno, eso va a depender de la cantidad de dinero que se tenga. ¿De qué manera se toma esa decisión? Bueno, se hace una propuesta de proyectos. Cualquier persona de ese ámbito territorial, de esa colonia, de ese pueblo, puede proponer qué proyecto se lleva a cabo y el instituto registra los proyectos, los publica y los llevamos a votación. Aquí me quiero detener un poco. Los pueblos ya tienen como una modalidad distinta. En esta lógica de rescatar tradiciones y de respetar autonomía y estas tradiciones de los pueblos originarios, ahora ellos se les está respetando que decidan como tradicionalmente lo hacen, y tradicionalmente lo hacen a través de asambleas comunitarias que llevan a cabo en el kiosco del pueblo, convocan a la ciudadanía, a sus vecinos, proponen los proyectos y entonces dicen, vamos a votar este proyecto y lo llevan a cabo. Pero nosotros en las colonias, unidades habitacionales, lo llevamos a cabo a través de votación. Esta es la manera. Una vez que se tienen los proyectos ya votados, el ganador, la alcaldía tiene la obligación de ejecutar ese proyecto y así es año con año. Es importantísimo porque muchos nos quejamos luego los ciudadanos de que los políticos no hacen nada y ahora tenemos el presupuesto participativo para decidir lo que queremos donde vivimos. Exactamente en la medida de las posibilidades de la cantidad de recursos. Hay zonas en la Ciudad de México donde tienen una muy buena cantidad de recursos, en Milpalta, que son pocos pueblos, que han logrado hacer pues canchas de fútbol, albercas, se ponen de acuerdo y bien. En otros casos se han hecho obras muy interesantes como gimnasios para perros, bibliotecas. Hubo un proyecto muy bonito que me gustó, que se trataba de rescatar esta tradición de las comparsas, que son las personas que bailan en las fiestas de los pueblos, para que contrataran un maestro, digamos, que les enseñara, para poder comprar los trajes de chinelos que utilizan en la parte sur de la Ciudad de México. Hubo otro proyecto también muy bonito que se trataba de dar capacitación para elaborar pan artesanal. Hubo algún otro que eran los polinizadores, que crearon una pirámide para que llegaran ahí las pajaritos, las aves y todo, las abejas, para polinizar y, bueno, contribuir al entorno ecológico de la zona. En fin, no hay limitantes. Lo único que se está buscando es que esos recursos no se destinen a responsabilidades de las alcaldías, es decir, claro, que ya no se compren patrullas, que no se compre el camión de la basura, que no se destinen a pavimentación, alumbrado, drenaje o banquetas. ¿Por qué? Porque esa es responsabilidad de las alcaldías. Entonces se busca que sean proyectos que permitan rescatar un espacio, que brinden un beneficio común, que permitan la reconstrucción del tejido social. Ha habido de verdad algunos proyectos que donde era un basurero, una barranca ahí, donde pues delinquían, tiraban basura, era un espacio feo, lo han rehabilitado, lo reforestaron, lo iluminan, son espacios para hacer ejercicio de convivencia, con kioscos, con asadores para que la gente coincida ahí los fines de semana. De verdad hay proyectos maravillosos. Quienes se han apropiado, nuestras vecinas y nuestros vecinos que se han apropiado de este ejercicio, de estos recursos de presupuesto, cada año van avanzando y bueno, pues la invitación es que todas y todos nos involucremos proponiendo proyectos, votando y permitiendo, digamos, un beneficio común en nuestra ciudad. A ver, entonces, un ciudadano presenta una propuesta, convence a sus vecinos, hay una elección que lleva a cabo el Instituto Electoral de la Ciudad de México para que ganen ciertos proyectos, se realicen esas obras, pero ¿cuándo va a ser, tomando en cuenta que este año es de elección judicial? Así es, la norma marca que los recursos se tienen que ejecutar en el año, así se llama el año fiscal, que en este caso sería 2025. Sin embargo, en ocasiones sí ha habido, por ejemplo, que se lleva a cabo la consulta en un año y los recursos se ejercen en otro. Ahora, en virtud de que vamos a llevar a cabo la elección del Poder Judicial, tenemos que atender esa elección y tendremos que ir de manera paralela caminando en esas pistas para que en agosto llevemos a cabo la elección
tengamos los resultados de los proyectos ganadores, los demos a conocer, las alcaldías tendrán esa información a fin de año y están haciendo las modificaciones necesarias en la normativa para que las alcaldías tengan un tiempo adicional en el siguiente año, 2026, para ejecutar esos proyectos, porque si no se verían muy presionados. Eso ocurrió también con la pandemia. Cuando la pandemia fue, nosotros acabamos de llevar a cabo la consulta de presupuesto y resulta que no se pudieron ejecutar en el año de la pandemia, en 2020. Bueno, se amplió el plazo para que pudieran llevarlo a cabo concluyendo 2020 y emplearan tiempo de 2021 para llevar a cabo. En esta ocasión va a ser algo similar. Les darán el tiempo suficiente para que puedan llevar a cabo la ejecución de los proyectos. Entonces, sí se va a llevar a cabo la consulta ciudadana, este presupuesto participativo en el 2025. Así es, se va a llevar a cabo y los proyectos, una vez que ganen, los empezarán a ejecutar y tendrán un tiempo adicional en 2026 para llevarlos a cabo. ¿Y cómo van en el Instituto Electoral de la Ciudad de México con la reforma judicial? ¿Todo apunta a que va a salir bien el 1 de junio? Nosotros estamos muy confiados, obviamente basándonos en el conocimiento y la experiencia de nuestro personal, que somos expertas y expertos en hacer elecciones. Estamos muy confiados en el sentido de tenemos poco tiempo, es el recurso más escaso, pero creemos que a partir de aplicar nuestros conocimientos podemos llevar a cabo este proceso de manera exitosa. La mujer y la democracia, vaya que hay muchísimas consejeras en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Creo que nada más hay un hombre ya. Solamente hay un compañero ahora que está en minoría, pero yo creo que hemos hecho muy buena sinergia, la renovación del consejo de este colegiado que dirige, yo lo presido, pero somos un colegiado que preside o que lleva a cabo todas las decisiones importantes en el instituto. Ha habido una muy buena integración de las nuevas compañeras, que son nuevas como integrantes, pero son personas con mucha experiencia en materia de procesos electorales y bueno, pues hemos empeñado todo nuestro esfuerzo. Desde que se dio la reforma a nivel federal, empezamos a hacer proyecciones. Bueno, si se detona la reforma a nivel de la Ciudad de México, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuántas casillas? ¿Cómo las boletas? ¿Cómo la capacitación? Que obviamente vamos de la mano con el INE, porque son elecciones concurrentes, tendremos que ir así y bueno, pues estamos en permanente comunicación también con el Instituto Nacional Electoral para ver cómo tendremos que encaminar este nuevo reto que tenemos en 2025. Presidenta, nos decía que lleva 20 años en lo electoral. ¿Ha visto un cambio del rol de la mujer a lo largo de estas 2 décadas? Totalmente, en todos los aspectos, de verdad es impresionante. De hecho, hemos tenido algunos encuentros que se han llevado a cabo aquí en México con personas que vienen de otros países y hacemos un seguimiento de, bueno, cuál es la representación de las mujeres. México ha dado un salto cuántico respecto a la representación de la mujer, no solo en el ejercicio en los ámbitos públicos, sino también en la posibilidad de que ocupen cargos de elección popular. De hecho, las luchas primeras, bueno, recordemos, fue la obtención del voto, el derecho al voto, y cuando yo me integro al Instituto Electoral, que se creó el Instituto Electoral, se empezaban a hablar de las cuotas de un 30% mínimo de personas, que no hubiera más del 70% de hombres en los cargos de elección, luego se avanzó al 40% mínimo de mujeres, hubo muchas triquiñuelas ahí, como las legendarias Juanitas de te postulo a ti, renuncias para que quede un hombre, terrible, un manejo muy desafortunado. Sin embargo, eso ha permitido que la normatividad vaya acotando más, de manera tal que ahora indudablemente no puede haber ninguna otra alternativa más que sea paritario. Los partidos están obligados a proponer el 50% de hombres, el 50% de mujeres, pero además luego había otra triquiñuela que entonces las proponían en los distritos perdedores. Decía, pues yo no tengo buen cartel acá, pues la propongo ahí a un hombre y en el que voy a perder. No, ahora ya hay candados donde nosotros vigilamos a un partido, por ejemplo, se le dice, a ver, tu mapa, digamos, de simpatizantes es de esta manera, y lo dividimos en 3 bloques, ¿no? Tu alta competitividad, donde tienes grandes posibilidades de ganar, tu media competitividad, donde tienes posibilidades más o menos 50-50, y tu baja competitividad. Bueno, esos distritos los tienes que dividir 50 y 50, 50 y 50, entonces siempre va a haber igual cantidad de mujeres y de hombres, de manera que tengan la misma posibilidad de estar en distritos ganadores que en distritos perdedores. Nivel alcaldía, ahorita estamos 8 mujeres alcaldesas, 8 hombres alcaldes.
A nivel del Congreso en la Ciudad de México son 38 mujeres de 66, ya estamos arriba del 50%. Y ahorita pues tenemos nuevamente una jefa de gobierno. Entonces, a nivel de la paridad hemos avanzado mucho y también de los órganos, digamos en todos los aspectos ya ha avanzado mucho esto de la paridad total, que le llaman vertical y horizontales, no solamente en los altos cargos. Todavía hay camino que recorrer, sí, pero estamos dando pasos muy importantes. Usted, desde que entró al Instituto Electoral de la Ciudad de México, desde que se dedicó a esta materia, me imagino que desde adentro también la lucha para que las personas que buscan un puesto de elección popular, las mujeres que buscan un cargo público, también tengan esa ventaja, ha sido parte de su labor. Totalmente, porque es parte de lo que nosotros tenemos que difundir, la igualdad de oportunidades, la paridad, que lo acepten. Ha habido luchas, inclusive internamente, digo, yo llegué también por una cuota en ese momento, al ser una institución que proponía la cuota de 30-70, también en ese momento con la integración de los órganos, el instituto estaba 30-70, o sea, era un mínimo de mujeres. Entonces, siempre el pretexto es que no están preparadas, es que no tenemos mujeres, es que no hay quien ocupe los cargos. Sí que los hay, sí es importante. Creo que tenemos que seguir avanzando en eso, más que en una lucha contra los caballeros, es solamente igualdad de oportunidades, que una mujer tenga la misma posibilidad de poder ocupar un cargo directivo. Ahora se dan otro tipo de fenómenos desafortunados también. Por ejemplo, hemos observado que en diversos órganos legislativos sí tienen mayoría, sí les permiten o sí hay acceso a que integren comisiones, pero no les dejan presidir las comisiones más importantes. Por ejemplo, esas las acaparan, o no les dan recursos para las campañas, o un fenómeno muy lamentable, muy terrible, desafortunado, que es la violencia política de género, en donde les ocultan la información, no les avisan de las convocatorias, no les dan dinero, no las capacitan. Entonces se sigue avanzando para obligar que las formaciones políticas abran los espacios, les brinden los recursos, los insumos y preparen a las mujeres para que puedan participar en esos espacios de decisión. No solo es que estén, sino que puedan participar en las decisiones trascendentes. ¿Tiene miedo de ser la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México por tantas presiones por parte de partidos políticos? Porque pues hemos visto en los medios de comunicación se van con todo, los de Morena, los del Partido del Trabajo, los del Verde, los del PAN, los del PRI, todos, porque al fin y al cabo pues discuten con ustedes. Siempre discuten. La verdad es que yo creo que esos 20 años o 22 años previos antes de que yo fuera presidenta fue un fogueo muy importante, porque a nivel de los consejos distritales, yo presidía consejos distritales en ese entonces Delegación Cuauhtémoc, en Ixtapalapa, en Tlalpan. Entonces, esas discusiones que se dan en el órgano central se dan en los órganos distritales en el momento del cómputo. Son discusiones muy álgidas, muy complejas, y vamos, nosotros, digamos, mentalmente nos preparamos, sabemos que estamos en una contienda, sabemos que es una lucha del poder, y la realidad es que al ser el árbitro nunca es simpático para los jugadores. Entonces tenemos que estar sacando tarjetas para decir, te estás pasando, no hagas esto, estamos a punto de, y tenemos que contener. Entonces yo creo que ya es hasta cierta, no sé cómo decirlo, como una preparación mental de ya sabemos que es así. Cuando pasan las cosas, el fragor de la lucha electoral, ya todos volvemos a ser amigos, porque de momento, y no es que seamos enemigos, sencillamente yo entiendo perfectamente que están luchando por posiciones importantes y que las tienen que defender a veces con argumentos válidos y otros que no son tan válidos, pero bueno, pues tenemos que preparar. Sí es cierto que a veces se utilizan desafortunadamente argumentos que descalifican precisamente por la condición de mujer. Eso es algo que me parece muy desafortunado, porque yo creo que cualquier profesional en el ámbito que te desempeñes, pues estás abierto a obtener alguna crítica, algún cuestionamiento por tu preparación, por tu experiencia, por tu desempeño, no por tus vínculos familiares, no por tu condición de si eres hombre, si eres mujer, si eres joven, si eres viejo, que yo creo que a todos nos ha llegado a pasar, ¿no? Yo decía, bueno, la peor condición es ser mujer y joven, y si a eso le añades si alguien más es indígena o afrodescendiente, como que se va sumando, ¿no? Pero pues los años van dando esa preparación. Miedo, ¿no? Lo han normalizado, digamos, estas discusiones. Pues no, realmente no, porque vamos, por fortuna, de verdad creo que por fortuna, los niveles de confrontación
es a nivel verbal. Yo no quisiera pensar que aquí en algún momento se pudiera dar alguna situación de violencia de otra naturaleza. Eso definitivamente me parecería terrible. En otras entidades federativas se llegó a dar atentados contra candidatas. También aquí hubo ahí alguna situación. Pero en términos generales nunca me da miedo las discusiones, porque yo creo que las discusiones enriquecen y más allá de la descalificación, generalmente uno logra aprender de lo que la otra persona está exponiendo o entender su punto de vista de por qué está considerando más allá de su postura política, si sus argumentos son válidos o no. Yo creo que realmente son discusiones, el fragor de la discusión política realmente enriquece el conocimiento que podemos tener de cómo aplicamos la norma, de si los procedimientos son correctos, de si estamos actuando adecuadamente. A mí me parece muy enriquecedor. ¿Fraudes electorales son posibles en esta década? Yo lo descarto totalmente. Cuando alguien me dice, es que hubo fraude, le dije, de verdad, yo soy la presidenta del Instituto Electoral, a mí no se me ocurre cómo eso podría ser posible, porque hay muchos candados. En la casilla, quienes atienden la casilla son ciudadanos, son nuestras vecinas, son nuestros vecinos que están ahí, que están contando a la luz, a los ojos de los representantes de partidos. Luego llegan a los consejos distritales, donde hay ciudadanos consejeros, donde hay representantes de partidos. Yo era presidenta, durante 20 años fui presidente de un consejo distrital, llegaban los paquetes, leíamos las actas. Yo leía los resultados, pero yo no capturaba en lo absoluto. Hay demasiadas cadenas, demasiados candados para que alguien pueda hacer eso. Si eso fuese posible, que me parece que sí ocurre en cuanto a la compra del voto, va por otra ruta, no a nivel de la casilla, es la compra del voto, sí, desafortunadamente cada vez más sofisticado por todas las transferencias electrónicas, entrega de beneficios con tarjetas, acuerdos donde no hay una manera de documentar, pero que se pueda, digamos, rellenar una casilla, una urna, es muy complicado porque las boletas traen muchas medidas de seguridad. Nosotros sabemos perfectamente cuántas personas hay, cuántas personas votaron. Entonces, en una casilla, me llegó a pasar alguna vez que un ciudadano ingenuamente creyó que poniéndole a un 10 un palito más, nosotros íbamos a tomar ese partido como 100 votos adicionales. No era posible porque se cuadran todos los datos. Es decir, a ver, aquí hubo 400 electores, votaron 200. No puede haber 300 votos. Claro. No hay manera, hay muchos candados. Sí, ese tipo de, digamos, manejos ilegales se da, va por otra ruta y lamentablemente, siempre lo he dicho, mientras haya personas que acepten vender su voto por las situaciones que sean, ¿no? Por pobreza, por necesidad, por simpatías, eso es algo que está, digamos, como que en un ámbito muy complejo que nosotros no tenemos manera de controlar. En la casilla no, ni manipulación de datos, ni más boletas, ni boletas falsas, eso no ocurre. Para el presupuesto participativo ya se puede votar a través del celular. ¿Esa tecnología cuándo va a llegar a una elección federal o local? Fíjate que ayer precisamente que hablábamos, porque arrancamos con la convocatoria de presupuesto participativo para este año y celebrando los 26 años de existencia del instituto, nosotros, te voy a contar un poquito la historia, arrancamos alrededor de 2003 con un modelo de urna electrónica a manera de poder votar desde la casilla en un dispositivo. Y luego nos dimos cuenta que el futuro estaba precisamente en los teléfonos inteligentes, porque entonces lo que nosotros desarrollamos en el instituto es un sistema de votación electrónica por internet. Y en 2012 la legislación nos permitía llevar a cabo la votación desde el extranjero a través de dispositivos electrónicos. Nosotros ya lo aplicamos. Sin embargo, cuando llega la reforma de 2014, que se crea una autoridad nacional que rige toda la normativa electoral, le dan a esta autoridad, que es actualmente el INE, la posibilidad de definir en qué momento todo el país puede transitar a esa modalidad. Bueno, en virtud de eso, nosotros tuvimos que frenar la votación de nuestras autoridades. En 2012 se recibieron votos para elegir al jefe de gobierno, a la jefatura de gobierno. Ya no pudimos avanzar, pero avanzamos en presupuesto participativo. En presupuesto participativo son proyectos, procesos que nos corresponden solamente al Instituto Electoral, entonces, de la Ciudad de México. Entonces, en nuestros procesos de participación ciudadana, nosotros aplicamos el voto por internet, el SEI, Sistema de Votación Electrónica a través de tu celular. ¿Cuándo van a llegar a nivel de todas las elecciones? Bueno, nosotros seguimos avanzando con nuestro sistema. ¿Cuándo llegarán? Cuando el INE lo decida, pero un dato importante, este año, en las elecciones que tuvimos,
se habilitaron varias alternativas de votación de las personas en el extranjero: voto postal, voto por internet y voto en la casilla de manera presencial en los consulados, solamente en 22 consulados. Como resultado de eso, resulta que nuestros paisanas y paisanos que están en el extranjero tuvieron más posibilidades o más alternativas de votación que quienes vivimos en México, lo cual resulta irónico. Sin embargo, a mí me parece que es una buena lección, porque entonces hay tantos candados y medidas de seguridad que estaríamos, me parece desde mi perspectiva, en posibilidad de habilitar ese tipo de votación. Sin embargo, bueno, pues siempre hay cierta reserva en cuanto a derrumbar la desconfianza. Me parece que una de las principales barreras para implementar ya esta votación de manera general es la desconfianza, y otra será el hecho de que no todas las personas cuentan con un dispositivo electrónico y no todas las personas son habituadas a manejar este tipo de dispositivos. Y generalmente cuando alguien se inconforme y dice, bueno, yo no tengo un dispositivo y además aunque lo tuviera no lo sé usar, generalmente nos han mandatado los tribunales, porque ya hemos tenido algunas impugnaciones al respecto, donde nos dice, ok, habilita tu sistema de votación electrónica, pero también garantiza que si alguien desea ir el día de la votación a la casilla, tenga una papeleta en la cual votar. Entonces, bueno, me parece que la opción es adecuada, habilitamos la votación presencial, pero abrimos el espacio a la votación electrónica. Entonces, este año 2025, 2 elecciones para los capitalinos: Poder Judicial. Así es. Y presupuesto participativo. Así es, consulta de presupuesto participativo. ¿Cuándo va a ser la consulta? ¿Ya sabemos o todavía no hay fecha exacta? Sí, el 17 de agosto, domingo 17 de agosto va a ser la fecha que ya definió el Congreso para que se lleve a cabo la consulta de presupuesto participativo. Nosotros ayer arrancamos ya con la convocatoria para que las personas, vecinas, vecinos, empiecen a registrar sus proyectos, que se apropien de ese dinero que está destinado a sus colonias. Entre más personas participen mejor, pueden proyectar. Sus propuestas pueden ir pues en función del dinero que cada colonia tenga. Algunas tienen 300, 400 mil pesos, algunos más de 1 millón, y ese dinero se puede destinar para el beneficio común. ¿Qué es lo que le gusta comer, presidenta? Ensaladas, me encantan las ensaladas. ¿Y las hace bien usted? No, yo no. ¿No le gusta cocinar? No, eso no es lo mío. Cocinar no, comer ensaladas sí. ¿Existe la democracia en México? Totalmente. Politóloga, madre de familia, presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño, muchísimas gracias. Al contrario, Juan Manuel, muchas gracias.